Buen día, hoy vamos a realizar esta práctica relacionada al tema de patrimonio de una sociedad anónima del curso de Contabilidad Intermedia 2. Esta práctica trata sobre el cálculo o distribución de dividendos. Entonces vamos a leer este ejercicio. Nos dicen que la compañía MAR tiene un capital emitido y en circulación conformado de la siguiente manera. Hay 590 acciones comunes con un valor par o un valor nominal de 2.400 cada una. Y además hay 510 acciones preferentes con un valor par de 2.300 cada una. Entonces aquí nos están dando las características o la composición del patrimonio de esta compañía, que se divide entre acciones comunes y acciones preferentes. Ahora bien, nos dicen, las acciones preferentes son acumulativas y son participantes con un dividendo garantizado del 16%. Acá nos están dando las características de las acciones preferentes. Aquí hay que recordar que las acciones preferentes tienen un privilegio, tienen una ventaja, que a ellos se les paga un dividendo primero o antes que los accionistas comunes. Esa es una de las características. Y además de que ese dividendo es fijo, o como dice acá, está garantizado ese dividendo. Es decir, que es un monto ya establecido que por el caso de la compañía MAR es del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos se les paga el 16% del valor nominal de las acciones preferentes, o mejor dicho, se les paga el 16% del capital social preferente por concepto de dividendos. Ahora bien, eso quiere decir con un dividendo garantizado, que es un monto fijo establecido que se les paga a ellos por concepto de dividendo antes que a los accionistas comunes. Ahora bien, otro de los privilegios adicionales que puede tener una acción preferente es que sea acumulativa. ¿Qué quiere decir que una acción preferente sea acumulativa? Que si la compañía en algún periodo o por algún motivo no puede entregar ese dividendo fijo y garantizado, este se acumulará y se entregará en periodos siguientes, cuando hayan utilidades suficientes para distribuir. Entonces, por ejemplo, puede ser el caso de una compañía que en un periodo obtuvo pérdidas en el ejercicio o en un periodo determinado y no pudo distribuir o no tuvo utilidades para distribuir en ese periodo. Entonces, como hubo pérdidas, ese dividendo garantizado se acumula y se le va a distribuir en un periodo futuro, cuando sí existan utilidades. Eso con respecto a las acciones preferentes que son acumulativas. Y con respecto a las participantes, es otro de los privilegios o ventajas que puede tener. Y quiere decir esto que además de ese dividendo fijo establecido, puede recibir un dividendo adicional que se equipare o que se iguale con la proporción recibida por los accionistas comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que si los accionistas comunes, por concepto de dividendo, están recibiendo, en el caso de MAR, SA, más del 16%, a los accionistas preferentes se les tiene que equiparar ese dividendo para que estén en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, si a los accionistas, si hay utilidades suficientes para pagarle a los accionistas comunes y este monto supera este 16%, ese remanente o ese restante, como dice acá, hay que otorgarle un dividendo adicional a los accionistas preferentes, perdón. Entonces, esas son de las dos características que nos mencionan por acá, que son acumulativas y que son participantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al momento de distribuir los dividendos? Tenemos que, como primer paso, pagar ese dividendo garantizado a los preferentes. Entonces, cuando vayamos a hacer esta distribución, el primer paso es pagar ese dividendo garantizado del 16%. Después hay que calcular un dividendo equivalente común. ¿Qué quiere decir esto? Que como los accionistas preferentes se les va a pagar un 16%, hay que calcular cuánto sería el 16% de dividendo equivalente para los accionistas comunes, para saber cuánto es ese importe equivalente. Y si la empresa tiene más utilidades o puede que no las tenga, aquí surgen dos escenarios. El escenario A es que
Si alcanza para dar a los comunes lo mismo que los preferentes, es decir, si alcanza para la compañía dar el 16% a los preferentes y el 16% a los comunes, cualquier exceso que quede se reparte proporcionalmente entre ambos. Esto con respecto al porcentaje que tengan en el patrimonio de la compañía. Esto si hay más utilidades. En el caso de que haya menos, si no alcanza para equiparar a los comunes, pues no se hace algún cálculo adicional, sino que se reparte entre los comunes hasta donde se pueda, sin ninguna participación adicional del 16% para los preferentes. Estas son algunas de las consideraciones que debemos tener para el cálculo de los dividendos o la distribución de los dividendos, y ya lo veremos más claro al momento de realizar el ejercicio. Entonces, ya sabemos qué son acciones preferentes acumulativas, qué son acciones preferentes participantes. Nos están diciendo que el dividendo garantizado es del 16% y a continuación nos dicen, la empresa tiene la política de distribuir el 100% de las utilidades netas de cada periodo en dividendos. Entonces, en este caso, cualquier utilidad que tenga la compañía en un periodo se distribuye. Entonces, nos dicen por acá que la utilidad neta anual que reportó la empresa fue la siguiente durante 3 periodos consecutivos. Entonces, nos dieron la utilidad de 3 años, el 2000 X1, X2 y X3. Y sabemos que el 100% de esas utilidades se tiene que distribuir. Ahora bien, ¿qué nos piden? Calcule el monto de los dividendos para los accionistas comunes y para los accionistas preferentes para cada periodo. Y eso es lo que vamos a hacer considerando que son acumulativas y participantes. Entonces aquí tenemos el planteamiento de esos datos y debemos conocer primero la estructura de ese capital o cuánto es el total del capital social que tiene esta compañía. Según la información que tenemos, existen 590 acciones comunes con un valor par de 2.400. Entonces, el capital social común es la multiplicación de ambos. Esto con respecto a las acciones comunes. Para las acciones preferentes hay 510 acciones preferentes a 2.300 cada una. Y aquí tenemos el capital social preferente. Si sumamos ambos, tenemos el total del capital de esa compañía. Ahora bien, es importante obtener la proporción de las acciones comunes y las acciones preferentes de ese capital. Entonces, el 57% del total del capital corresponde a accionistas comunes. 54%, por acá lo tenemos. Y el 45% corresponde a los accionistas preferentes. Ahora bien, estos datos nos servirán posteriormente para poder distribuir cualquier dividendo adicional participante para los accionistas preferentes. Ahora bien, teniendo esos datos o esos porcentajes, debemos considerar lo siguiente. Ya sabíamos que las acciones son preferentes acumulativas y preferentes participantes. ¿Qué debemos hacer? Calcular el dividendo garantizado y el dividendo equivalente para saber si las utilidades me pasan de esos montos, ¿qué voy a tener que hacer con ellas? Entonces, por ejemplo, el dividendo garantizado para los accionistas preferentes es del 16%, serían 187,680. Ese es el monto que siempre se les tendrá que pagar a esos accionistas preferentes, garantizado del 16%. Ahora bien, necesitamos obtener el equivalente de ese 16% para los accionistas comunes. ¿Cómo lo hacemos? El equivalente es del 16% por el capital social común que tenemos por acá. Obteniendo esto, sabemos que si en algún momento tenemos utilidades superiores a la suma de estos dos montos, ese remanente o ese restante se tendrá que dividir proporcionalmente con estos porcentajes y lo veremos a continuación. Entonces, por acá lo tenemos. Si las utilidades de la compañía son superiores a 414,000, que son la suma del garantizado para los preferentes y el equivalente para los comunes, se tendrá que distribuir entre ambos. Ahora bien, aquí tenemos las utilidades netas anuales que vamos a repartir y procederemos a hacer el cálculo de esos
dividendos para cada año. En el primer año, las utilidades son de 101.300. Lo teníamos por acá. Podemos ver ya con solo esta información que no nos alcanza para pagarle el dividendo garantizado a los accionistas preferentes, porque el dividendo garantizado es de 187.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que como las utilidades solo son de 101.300, solo se le va a pagar a los dividendos a los accionistas preferentes. Como dividendo preferente, 101.300. Y en este caso no va a haber dividendo común, porque no hay utilidades para distribuirle a ellos. Como estas acciones son acumulativas, la diferencia que no se les pudo pagar entre el dividendo garantizado y lo que había de utilidades para distribuir se acumula. Entonces aquí le vamos a poner se ha acumulado. Y este saldo acumulado se le pagará posteriormente cuando ya tengan utilidades suficientes. Entonces, esto para el primer año. Solo tenemos una utilidad de 101.300, entonces solo pudimos pagarle o distribuir a los accionistas preferentes ese monto y quedó un saldo acumulado. Esto para el primer año. Ahora bien, vamos al segundo año. Las utilidades son de 457.000. Entonces, ese monto tendrá que distribuirse entre los accionistas preferentes y los comunes. Sabemos en este caso que a los preferentes se les acumula un saldo de 86.000. Entonces hay que pagárselos en este momento porque hay utilidades suficientes. Y además de ese saldo acumulado, tenemos que pagarle el dividendo garantizado porque es un dividendo fijo, establecido ya sobre estas acciones preferentes. Entonces, el total que se le va a pagar como dividendo preferente a los accionistas preferentes es de 274.000, la suma del dividendo garantizado y del saldo acumulado. ¿Qué se les pagará a los comunes? El restante, que en este caso sería 183.000. Y en este caso, ya a los dividendos como dividendo preferente no se está acumulando nada. Por decirlo de este modo, con los accionistas preferentes se está al día. No hay ningún saldo acumulado. Ahora bien, esto con respecto al segundo año. En el tercer año las utilidades son superiores, son de 1.419.600. Como podemos ver, este 1.419.000 es superior al dividendo garantizado y al equivalente común del 16%. Quiere decir que cualquier remanente o el restante se va a dividir proporcionalmente entre los accionistas comunes y los accionistas preferentes. Entonces, vamos a hacer los cálculos por acá para el tercer año. En el tercer año tenemos esta utilidad del periodo, que serían de 1.419.000. No hay dividendos pendientes, entonces por aquí lo dejamos en cero. ¿Qué más tenemos que considerar para este tercer año? Que hay que pagarle el dividendo garantizado a los accionistas preferentes y lo tenemos aquí. Primero se paga el dividendo garantizado a los preferentes y segundo se paga a los comunes un dividendo equivalente para equiparar con los accionistas preferentes. Entonces, el garantizado preferente y el equivalente común suman 414.240. Es decir, esto es lo primero que vamos a pagar. Y como decía por acá, si existe algún exceso, este se reparte proporcionalmente entre ambos grupos, a los preferentes y a los comunes. Y aquí está viendo un exceso de ¿cuánto? Un exceso de 1.005.000. Entonces, ese exceso de 1.000.000 tenemos que repartirlo entre los accionistas comunes y los accionistas preferentes según su participación en el capital social, para que todo sea proporcional. Entonces, para los accionistas comunes, de ese millón le va a corresponder el 54.7%. Y a los accionistas preferentes de ese millón le va a corresponder el 45.3%. Y así estaríamos distribuyendo
como dice por aquí, ese exceso de forma proporcional entre ambos grupos. Y este es el procedimiento que tenemos que hacer cuando las utilidades son superiores al dividendo garantizado y al equivalente común. Eso se tiene que, ese remanente se tiene que distribuir de forma proporcional para ambos accionistas, tanto los preferentes como para los comunes. Y por acá tenemos entonces el resumen de ese dividendo preferente para ese tercer año que suma el garantizado más el remanente o el restante que calculamos sobre el exceso. Ahora bien, para para los accionistas comunes es el equivalente común más el remanente que calculamos por acá. Y así tenemos el cálculo de los dividendos que nos pedían por aquí para los accionistas comunes y para los accionistas preferentes. Aquí tenemos el monto del dividendo preferente y el monto del dividendo común que obtuvieron cada uno de ellos. Esto cuando las acciones son preferentes, acumulativas y participantes. Aquí pueden surgir otros escenarios, por ejemplo, que no sean acumulativas, que no sean participantes, o que sí sean acumulativas pero no participantes. Entonces surgen diversas posibilidades o escenarios y los podemos ver por acá a modo de repaso para que veamos los otros escenarios posibles. Entonces, lo vamos a mostrar por acá. En el caso que no sean acumulativas y que no sean preferentes, va a pasar lo siguiente. Para el primer año, sabíamos que la utilidad es de 101.300. En este caso, el dividendo preferente será ese monto, porque no alcanzó a pagarse el dividendo garantizado. Ahora bien, como no son acumulativas, entonces no va a quedar ningún saldo pendiente y al próximo año solo se le pagará el dividendo garantizado de ese año. Entonces a eso nos referíamos cuando las acciones no son acumulativas y ya vimos el ejemplo anterior cuando sí son acumulativas. Entonces en este caso, por decirlo en términos sencillos, si las utilidades no son suficientes para pagarles a los accionistas preferentes su dividendo garantizado, ese saldo lo pierden. Lo pierden porque no se les va a acumular. Y si no son participantes, va a suceder que tampoco se les tiene que pagar ningún dividendo adicional. Entonces lo vamos a ver por aquí. Para el segundo año, las utilidades son de 457.000. Entonces, en este caso, se les sigue pagando el garantizado, no existe ningún dividendo acumulado y no es participante. Entonces, el resto se les paga a los accionistas comunes. Ahora bien, llega el cuarto año, o el tercer año en este caso, perdón, y las utilidades son de 1.419.000. Se le vuelve a pagar a los accionistas preferentes su dividendo garantizado del 16% y el resto se le da a los accionistas comunes. Esto porque no es participante, entonces solo tiene derecho al garantizado y si hace falta para pagarle el dividendo garantizado, no se acumula. Y aquí surgen dos combinaciones más, que sean acumulativas, pero que no sean participantes. Entonces, en el primer año, solo se les paga los 101.300 porque no alcanzó el monto del garantizado, pero como son acumulativas, queda pendiente en esos 86.380 que se les pagarán hasta el segundo año. Entonces, vemos que el segundo año la utilidad es de 457. Se le va a pagar a los accionistas preferentes el garantizado del 16% más el saldo pendiente y el resto para los accionistas comunes. Ahora bien, en el último año ya sabemos que las acciones no son participantes. Entonces, ¿qué va a pasar en el último año? En el tercer año, no hay un dividendo acumulado. Ya se estaba al día con dividendos de años anteriores. Entonces, las utilidades son de 1.419.000, se les paga el dividendo, el dividendo garantizado del 16% y como no son participantes, el resto se dirige hacia los accionistas comunes.
Este es el otro escenario. Cuando son acumulativas, sí se les tiene que pagar algún saldo que no se les pudo pagar en el periodo actual, sí se les tiene que pagar en el futuro, pero no son participantes, entonces no tienen un dividendo adicional, además del garantizado. ¿Cuál es el otro escenario? Al contrario, que no sean acumulativas, pero que sí sean participantes. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Igual, en el primer año, las utilidades son de 101.300. Entonces, solo alcanza para pagarles a a los accionistas preferentes. Se les pagan los 101.300. No son acumulativas, entonces no se les guarda ningún saldo. Llega el segundo año y tenemos que evaluar lo siguiente, porque sí son participantes. Ahí tenemos que evaluar lo siguiente. Hay utilidades suficientes para pagar el garantizado y hay utilidades suficientes para pagar el equivalente común. Y además de eso, hay un remanente o hay un saldo restante, que es la diferencia entre la utilidad menos el equivalente y el garantizado. Ahora bien, ese remanente se distribuye proporcionalmente entre la participación de los accionistas comunes y de los accionistas preferentes. Y aquí, en el segundo año, se les va a pagar el garantizado a los preferentes más el remanente que hubo en las utilidades, porque sí son participantes. Lo mismo para los accionistas comunes. Se les va a pagar el resto que se compone del equivalente más, en este caso, el restante que surge como remanente de esas utilidades. Y lo mismo exactamente pasa en el tercer año, como lo hicimos anteriormente. Entonces, estas serían las otras tres posibilidades que no pedían en este ejercicio, porque aquí nos decían que solo son acumulativas y participantes, pero que surgen como posibilidades. Entonces aquí tenemos todos los escenarios, pero en el ejercicio nos pedían solo acciones preferentes, acumulativas y participantes. Y así terminamos este ejercicio. Muchas gracias.